Bon dia. La meva aportació és per parlar de no és tant una actuació o preveure una actuació de risc en esquerda, sí? Pues jo les diapositives són en... sí. Pues, bueno, es, la comunicación o la aportación será para establecer unos principios que creo que desde el mundo de los archiveros tenemos que tener en cuenta para como dice el título, que es los documentos electrónicos de una administración pública entendiendo documentos electrónicos como los nacidos electrónicos que se ajustan a lo que dice la legislación vigente en materia de gestión documental y administración electrónica. Y ahora, aquí. Bueno, sí, la problemática que debemos afrontar es que, en primer lugar, la administración electrónica se implementó oficialmente a partir del 2 de octubre del 16 y ya definitivamente del 2 de abril del 21, con la aprobación de las leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo y régimen jurídico y el reglamento que las desarrolla. Esta legislación convive con otra anterior cuando se reguló el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las normas técnicas de interoperabilidad que lo desarrollaron. Toda esta legislación, por primera vez en la historia, hay disposiciones que afectan a la gestión documental y a los archivos, pero sobre todo el que ponen a los archivos en primera posición a la hora de gestionar la gestión documental de una institución pública, porque los documentos electrónicos, la actuación que se debe realizar sobre ellos es previa a su nacimiento. Por tanto, es la diferencia grande entre la gestión documental en papel y la gestión documental electrónica. Bueno, la presentación estaba diseñada que salían las frases de una en una para no dijésemos, ahora me sale la palabra, no haber mucho texto en la diapositiva seguido, pero bien. En el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que es la primera norma que hago referencia, habla ya de condiciones de recuperar y conservar documentos. Y aparece la palabra conservar documentos en la legislación y es de obligado cumplimiento, que no lo he dicho antes, para todas las administraciones públicas. Estamos hablando de normativa básica, no normativa de desarrollo. Por tanto, teóricamente, estos principios se deberían aplicar en las administraciones públicas. En el ENI aparecen 13 medidas organizativas que ya denuncian procesos de gestión documental y futuros contenidos de las normas técnicas de interoperabilidad. Entre ellos destaco estos 5 o 6, que son la definición de cada administración debe definir una política de gestión documental, se deben implementar unos metadatos mínimos y obligatorios y complementarios en los documentos electrónicos y una clasificación funcional. Ya nos dice cómo se clasifica, lo que hemos hecho toda la vida los archiveros: clasificar, conservar, eliminar y facilitar el acceso a los documentos, y documentar todos estos procedimientos de gestión documental y derivados de las directrices de la política en otros documentos, como pueden ser un modelo de gestión documental, instrucciones, protocolos, etc. Bien, seguimos con normativa que nos obliga a las administraciones públicas a aplicar sobre documentos electrónicos. En primer lugar, el Esquema Nacional de Seguridad y sus principios básicos, que han salido. Yo he llegado hace una hora aquí o una hora y media y he visto que se hablaban de estos principios de integridad, autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación, etc. Esto solo se puede facilitar en un sistema de gestión de documentos,
Cuando hablamos de documentos electrónicos, que es lo que quiero destacar aquí, es que no todos los documentos, un PDF con firma es un documento electrónico. Un documento electrónico tiene que estar en un sistema de gestión de documentos electrónicos desde su nacimiento, para poder asegurar que cumple con todos estos principios básicos de seguridad para conservar documentos electrónicos. Esto no se facilita en un repositorio, no se puede dar, además son muy peligrosos, muy peligroso tener documentos, como desgraciadamente por falta de tecnología y falta de recursos, muchas administraciones trabajan con carpetas compartidas, que entre 5 o 6 personas que de un departamento, de un servicio, un departamento, y esto es muy peligroso. La seguridad es mínima, con que sin querer pones el ratón encima y le eliminas. En cambio, en un repositorio, en un gestor de expedientes, un gestor de documentos, perdón, si el documento es definitivo, por mucho que empujes, no se elimina, porque este gestor de documental, como tal, está preparado para o debería estar preparado para poder cumplimentar estos principios básicos. Después también en este esquema nacional de interoperabilidad nos hablaba ya del formato de los documentos electrónicos que deben ser en estándar UBERT, y por primera vez aparece la palabra en la legislación española de preservación. De preservació al llarg del temps, que per preservar al llarg de la integridad. Luego veremos que hasta el 2021, con el Real Decreto 203, ya no se vuelve a hablar de preservación, solo se habla de conservación. Bueno, el documento electrónico, esto se tiene que tener, es la cartilla, la ABC, es datos, contenido, firma electrónica y metadatos. Si no tiene estos tres componentes mínimos, no es un documento electrónico. Y para ser un documento electrónico adaptado al esquema nacional de interoperabilidad, estos metadatos deben ser unos obligatorios, que marca esta norma técnica, y pues puede haber más de complementarios. En cambio, pasas. El expediente electrónico, pues el expediente electrónico, como dice la norma técnica de interoperabilidad del expediente electrónico, son conjunto de documentos, como la definición archivística del expediente, conjunto de documentos en una carpeta. Pues conjunto de documentos simples electrónicos, que vemos el mismo patrón, y un índice que firmado es el que da la integridad al expediente. Y aparte, metadatos obligatorios de expediente electrónico y otros opcionales. La norma técnica de interoperación, veremos estas tres normas, pero que creo que son importantes saber que si no se cumplen, no son documentos electrónicos. Estamos hablando, Gerardo Bustos, un de los teóricos de la administración electrónica, que soy la segunda vez que he hablado de él, habla de zombies electrónicos. Es decir, cuando tenemos, no, es que en nuestra administración tramitamos todo electrónicamente desde el 2 de octubre del 16. Sí, pero ¿dónde están estos documentos? No están en un sistema de gestión de documentos electrónicos que le puedas aplicar todas estas medidas que la normativa te obliga, porque esto es de obligado cumplimiento. Pues en una de las características o una de las disposiciones de la política es un ciclo de vida de un documento electrónico, que básicamente es entre tres fases: de captura, de mantenimiento de uso y conservación y selección. Aquí ya aún no en la normativa no se habla de sistemas, aunque yo he hablado de sistemas hasta el 2021, como veremos. Pasa. Bueno, los procesos de la norma técnica de política de gestión de documentos electrónicos son los procesos de gestión documental que ya venían en una norma ISO del 2005, que son estos, excepto registro, que el registro es una especificidad española de la tradición de los registros de entrada y salida de documentos, y que tenemos muchos libros en los archivos. El resto son procesos de gestión documental de esta norma ISO 15.489 de gestión de documentos, y aquí podemos ver ya procesos que siempre son de los archivos: clasificación, descripción, qualificación, accés, conservación, eliminación, transferencia. Todos estos procesos son de gestión de archivo. Clasificación, hemos dicho, funcional. Con la clasificación podemos calificar
y establecer acceso a las series documentales clasificadas en el cuadro de clasificación. La clasificación nos permite dictaminar la conservación y eliminación de los documentos, y los que se conservan se pueden transferir a otros sistemas en el caso de los documentos electrónicos. Una otra. La calificación, que es uno de estos principios, de estos procesos de gestión documental, perdón, la norma técnica de interoperabilidad también nos dice que 3 aspectos se deben tener en cuenta. Determinar los documentos esenciales. Los documentos esenciales, por definición, y esto hay mucha confusión en las administraciones públicas, son aquellos imprescindibles en caso de una catástrofe, que es lo que están dedicados a estas jornadas. Por tanto, no son los documentos de conservación permanente, sino que son aquellos imprescindibles en caso de una catástrofe. También la calificación, debemos tener en cuenta que la valoración de los documentos y plazos de conservación, el dictamen de la autoridad calificadora, los documentos públicos no se pueden destruir si no hay un dictamen de una comisión calificadora, que en este caso la comisión, en el caso de Baleares, Comissió Interinsular Qualificadora de Documents, que viene regulada por la Ley 6/2022 de Archivos y Gestión Documental de las Islas Baleares. ¿Paso? Seguimos con de la palabra conservación, el tema de conservación en la legislación española, y que también en su momento ha generado dudas, aunque fue la primera vez que aparecía un artículo dedicado al archivo de documentos en una ley, que es la Ley 39 del año 2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dice que cada administración pública ha de mantener un archivo electrónico de los procedimientos finalizados. Esto ha creado mucha confusión porque las administraciones solo son archivo electrónico de documentos, los procedimientos no. Como veremos, hay más cosas que procedimientos en las administraciones públicas, más trámites administrativos y otro tipo de documentación que genera hoy la administración pública. El formato también nos dice esta ley que tiene que garantizar la autenticidad, integridad y conservación. Y además se tienen que aplicar las medidas de seguridad de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad que ya hemos mencionado anteriormente. Seguimos. Después, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40, nos habla ya de otros formatos posibles. Ya no recordad que hemos visto las normas técnicas de interoperabilidad de la, digamos, prelegislación antes de la entrada oficial de la Administración Electrónica en marcha, que son, hablaba de expedientes, las normas técnicas de interoperabilidad de expediente electrónico y documento electrónico, pero como os he dicho, las administraciones públicas tienen otras formas de otros soportes, como son los registros audiovisuales o de audio de las reuniones de los órganos colegiados, y en esta norma, en el artículo 18.2 de la Ley 40, habla que las actas se pueden registrar y se pueden grabar las sesiones o utilizar documentos electrónicos y se han de conservar como tales. Sobre todo en la administración local, los videoactas está al orden del día de la mayoría de administraciones que en Baleares. Por tanto, no solamente son expedientes y documentos electrónicos, tenemos ya otros formatos que ya están regulados por ley. ¿Sí? Después, la Ley 40 también nos dice que todas las actuaciones administrativas se tienen que almacenar por medios electrónicos, excepto cuando no sea posible. Esto ya se ha superado con el Real Decreto de 2021, como veremos, y que se han de conservar en los documentos de los actos administrativos, ya no solo son procedimientos, que se han de conservar en estos soportes de la naturaleza electrónica. Y las medidas de seguridad
que prevé el Esquema Nacional de Seguridad. Esto no es baladí, como he dicho, porque no se pueden asegurar estas medidas si uno está en un contexto de un sistema que nos asegure que se toman estas medidas. Y esto solamente se puede realizar en repositorios, en lugares que tengan un mínimo de garantía que se aplican estas medidas de seguridad. Seguimos. Aquí ya llegamos al reglamento del Real Decreto 203/2021, que desarrolla las leyes 39 y 40 del reglamento de actuaciones del sector público. Y aquí, en primer lugar, desarrolla el Esquema Nacional de Interoperabilidad, anunciando, esto fue el año 21, que anunciaba nuevas normas técnicas de interoperabilidad, pero que a día de hoy todavía no se han aprobado. Así como en el año 2010 las que se anunciaron entre 2011 y 2012 se aprobaron, llevamos 3 años con este reglamento o Real Decreto aprobado sin aprobar las normas que se anuncian, normas técnicas que, como veis, son muy relacionadas con el tema que tratamos, que son la norma técnica de valoración y eliminación de documentos y expedientes electrónicos, la norma técnica de preservación, ya estamos hablando de preservación como imperativo legal, de preservación de documentación electrónica, y las normas técnicas de tratamiento y preservación de bases de datos. Las bases de datos, que es un elemento que está presente en las administraciones públicas desde hace muchos años, ya se empiezan ahora ya deben tener un tratamiento como tal y deben estar en el archivo electrónico único. ¿Seguimos? Después, el otro artículo es dedicado a la conservación de documentos electrónicos. Aquí desarrolla el artículo 46 de la Ley 40, que decía que en la medida que era posible, aquí ya no, aquí ya s'han de conservar en suport electrònic tots els documents d'un expediente electrónico que hace el marge d'un procediment. Por tanto, agrupaciones documentales, un expediente de un acta de sesión, de una sesión de un órgano colegiado, todos aquellos expedientes que no son procedimentales, pero que son fruto de creados al margen de un procedimiento administrativo, pero que generan derechos, se deben conservar en soporte electrónico. También habla de que cada administración ha de regular los periodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, y también es posible, legalmente, la información de los documentos electrónicos en bases de datos, lo que confirma una evidencia que ya las administraciones tenían y tienen bases de datos desde hace muchos años y ahora ya se consideran como un documento legal. Quiere decir que tiene sus valores legales, que son documentos de archivo, en definitiva. ¿Sí? Este mismo artículo también dice que se tienen que planificar las actuaciones de preservación digital para garantizar la conservación a largo plazo, y que se han de habilitar medios tecnológicos para migrar datos a otros formatos, la migración de datos. Y ya finalmente, el último artículo, el artículo de este reglamento, que lo he puesto en el primer párrafo entero porque creo que es la definición de que debemos tener en cuenta de archivo electrónico único, que completa bien bastante lo que decían las leyes 39 y 40, que el archivo electrónico único de cada administración es el conjunto de sistemas y servicios, que sustentan la gestión, custodia, recuperación de documentos y expedientes electrónicos, así como otras agrupaciones documentales o de información, bases de datos, agrupaciones documentales, etcétera. No solo es el expediente electrónico, entendido como expediente electrónico administrativo de procedimiento, no, hay otros y otros formatos y otras agrupaciones documentales o agrupación de información, una vez finalizados los procedimientos administrativos o las actuaciones correspondientes. Por tanto, este nuevo concepto de archivo electrónico es conjunto de sistemas y servicios. Y ahora, següent. El Govern, ¿cómo lo tenemos planificado? Pues en la política de gestión de documentos electrónicos, que se aprobó hace escasamente un mes, o no, 15 días, 29 de noviembre, y se publicó el 30, establece
ya en la política, la responsabilidad y el rol he puesto solamente la parte del servicio de archivo, pero los servicios de sistemas porque nosotros tenemos el servicio de archivo y gestión documental en el Govern, está en la Dirección General de Estrategia Digital y Simplificación Administrativa. Por tanto, en la misma dirección general tenemos todos los agentes, digamos, que dirigen la gestión documental electrónica, que son los agentes funcionales, los tecnológicos, que son toda la parte de sistemas, de máquinas, de proceso de datos o sea, la parte tecnológica e informática de la institución y la parte, dijésemos, funcional, desde el inventario de procedimientos, la coordinación de las oficinas en materia de registro, un servicio jurídico de administración electrónica y un servicio dedicado a la gestión del cambio y el servicio de archivo y gestión documental, que es el que planifica y implementa la administración funcional del sistema de gestión de documentos de apoyo a la tramitación, que esto ya lo tenemos, que nuestro sistema de gestión de documentos de apoyo a la tramitación se basa sobre un gestor documental de tecnología Enterprises Content Management, no diré la marca, pero es muy conocida, y en proyecto el sistema de preservación. O sea, el archivo electrónico estará dividido entre esos dos sistemas. El sistema de gestión de apoyo a la tramitación tiene la fase están los documentos ya desde que se tramitan, o sea, desde que se abre el expediente, que ahora mismo solamente son expedientes ENI, como os he dicho antes. Desde el momento que se introduce un documento definitivo de un expediente en tramitación, ya está en el sistema de gestión documental de apoyo a la tramitación y se le garantiza todas las medidas del Esquema Nacional de Seguridad que hemos dicho antes. Cuando se cierra el expediente, empieza el periodo de retención y de los valores y para sus valores de conservación o eliminación dentro del sistema de gestión de apoyo a la tramitación. Y después, los que se conservarán permanentes se pasarán al sistema de preservación. ¿Por qué digo esto? No tenemos en estos momentos, como la mayoría de administraciones, el 100% de los documentos, ya nos gustaría, que se tramitan, aunque parezca una apariencia de que se tramita electrónicamente. No es decir, son documentos digitales, esto que hemos dicho, zombies electrónicos, que están en carpetas compartidas, pero en el sistema de gestión documental en el apoyo a la tramitación, como pasa en la mayoría de administraciones públicas, no están estos documentos. Por tanto, que sería una de las primeras actuaciones que debemos intentar subsanar en las administraciones públicas. Y como cloendo, la última diapositiva, ¿qué debemos, esto es una opinión personal, hacia dónde debemos ir? Pues tenemos que delimitar los sistemas de gestión de documentos electrónicos en cada administración pública, saber dónde están estos documentos en un sistema de nube, pero todos los documentos, se tiene que llegar a este objetivo, deben estar dentro de un sistema de gestión de documentos electrónicos, de archivo o de tramitación y de preservación. Se deben identificar los documentos esenciales para casos de catástrofe, para que la administración pueda seguir funcionando, que son los documentos que por eso se llaman documentos esenciales. Y finalmente, aprobar políticas de gestión de documentos electrónicos y la documentación de desarrollo o que puede haber por debajo de la política. La política son grandes intenciones, grandes, digamos, la parte alta de las directrices que marcan la gestión documental, pero por debajo, en nuestro caso, habrá un modelo de gestión documental que ya aterriza en la parte tecnológica, en la parte funcional y en la parte organizativa, que establece directrices y actuaciones. Y también puede haber instrucciones, protocolos, etcétera, para
desarrollar esta política de gestión documental, y aquí es donde los agentes están bien marcados de cada institución, qué deben hacer, cómo y de qué manera. Y está.